Hola, pues aquí terminando la consulta, ya estuvo por hoy y vale la pena comentar un caso. Hoy en la consulta en la mañana vimos a un paciente con gota que realmente llevaba prácticamente 20 años sin que le explicaran qué era la gota. Como la gota, cuando no le das un buen tratamiento y pasa mucho tiempo, años, sin un adecuado diagnóstico y buen medicamento, se va haciendo más, pues obviamente crónica, pero más compleja, más poliarticular. Normalmente la gota, cuando empieza, eh, ustedes seguramente conocerán algún familiar, algún amigo, algún conocido, donde empiezan con dolor e inflamación en una articulación, normalmente la primera metatarsofalágica, que es el dedo gordo del pie. Pero también se puede afectar el tarso, que es el empeine, se puede afectar el tobillo, la rodilla, y como que va subiendo. El paciente con gota, si no le das un buen tratamiento, va afectando cada vez más articulaciones, porque no es más que la formación de cristales de ácido úrico que se depositan en articulaciones distales, en el sentido de más lejos de tu tronco, o sea, pies, miembros inferiores como tal. Por la misma gravedad también migran los cristales a esas articulaciones, y al ser espacios o articulaciones más fríos con respecto a tu tronco, se empieza a precipitar mucho ese ácido úrico en algunos pacientes. El punto es que al principio es monoarticular, cuando se afecta solamente una articulación, pero cuando ya van afectando cada vez más, hasta el paciente y los mismos médicos que lo empiezan a ver, se confunden y empiezan a pensar que puede ser otra artropatía, como artritis reumatoide. Pero no, siempre ha sido gota en este paciente y seguirá siendo gota como tal, y necesita un tratamiento hipouricemiante, o sea, que baje el ácido úrico. Y el único existente en México por ahora es el allopurinol. Imagínense que en 20 años al paciente nunca le dieron allopurinol y solamente lo estaban manejando con antiinflamatorios, con diclofenaco, con naproxeno, ¿no? Con esteroide algunas veces, con inyecciones, ¿no?, de dexametasona, pero nunca le dieron algo para bajar el ácido úrico. Y ahora el paciente llegó muy desconcertado porque aparentemente él ya se cuidaba un poco más de la dieta. Obviamente no como sería lo ideal, pero él nos decía que él ya limitaba o ya no comía ni barbacoa, ni carnes rojas, y que su esposa le estaba dando puro pollo todos los días. Y aún así se estaba inflamando, le daban ataques de gota cada 2 o 3 semanas y ya no aguantaba, la rodilla, era insoportable el dolor, porque imagínense tener cristales en forma de agujitas microscópicas incrustadas en la articulación. Lo que no nos comentaba el paciente es que a pesar que no tomaba alcohol, que se vea limitado en las carnes rojas, que no había comido barbacoa en 6 meses, le estaba echando ganas, pero cuando no sabes específicamente, en el sentido de que no te han explicado qué alimentos pueden generarte mayor problema, pues ahí es el problema. Interrogándolo dirigidamente, pues resulta que bebidas azucaradas como refrescos, jugos y el pan de dulce lo comía a diario, ¿okay? Lo tomaba a diario. Y se le explicó que alimentos ricos en carbohidratos de este tipo, fructosa, sacarosa, son carbohidratos que cuando los digieren, una buena cantidad de ese metabolismo genera purinas, y esas purinas es la materia prima para formar ácido úrico. Entonces, a pesar de que se estaba aparentemente cuidando de los alimentos que ya dijimos, entonces, por otra parte, se continúa ingiriendo alimentos que van a estar perpetuando y elevando el ácido úrico. Al principio se puso muy triste porque pues le explicamos esto, y entonces ya estaba viendo su cara de entonces no voy a poder comer nada. Pero se le explicó que el objetivo es llevar a un ácido úrico, como él ya tiene tofos, que son bolitas que están acá en los codos, que están a veces en rodillas, en los pies. En algunas articulaciones se forman granulomas, que es una bolita que donde se encapsula. Como tu cuerpo no lo puede eliminar el ácido úrico en algunos pacientes, se forma un granuloma se encapsula ácido úrico y ya no lo eliminas, pero empieza a crecer. Si no das tratamiento, empieza a crecer y cada vez más. Entonces, en estos pacientes
el objetivo es llevar el ácido úrico a menos de 5 miligramos por decilitro en la sangre. Los cristales de ácido úrico se empiezan a formar a partir de un nivel de 6.8-7 miligramos por decilitro. A partir de ahí, entre más elevado, más predisposición y más riesgo de desarrollar gota. Si logramos con el tratamiento, el allopurinol, que el ácido úrico vaya bajando poco a poco a menos de 5, el paciente no va a volver a tener ataques de gota comiendo relativamente de todo. Ahí fue cuando sonrió el paciente y me dijo, bueno, pues gracias por la explicación, nunca me habían dicho qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces no podíamos estar manteniendo un tratamiento a base de puro analgésico antiinflamatorio en caso de crisis de gota sin entender y sin explicarle al paciente que el objetivo no es nada más quitarle el dolor. El punto es que no le vuelva a dar ataques de gota y eso se logra bajando el ácido. Entonces, si tú conoces a alguien o tú sufres ataques de gota y nada más te dan allopurinol cuando te da ataque de gota o ni siquiera te han dado el allopurinol, pues entonces sí, consulta con un reumatólogo o reumatóloga, porque realmente es una enfermedad fácil de tratar, alcanzable en las metas que el paciente, tenemos muchos pacientes con gota que comen de todo, no se limitan casi de nada, hasta cierto límite obviamente, y que tienen una vida normal. Nos vemos.